Empezamos con la grabación. Ya. Entonces el día de hoy vamos a hacer la garantía de ejercicios de propiedades físicas de los fluidos. ¿Por qué temas ya van avanzando con el ingeniero? Determinamos habitación. ¿Ya terminaron cavitación? Sí, señor. Ya, entonces ya. Está bien. Estamos bien. Le voy a enviar la foto del ejercicio que vamos a hacer, ¿ya? Y esos son los ejercicios que tienen tarea también. Ya. Entonces el ejercicio que les envía el Telegram dice, ¿no? Un recipiente cilíndrico con líquido viscoso gira un vástago de diámetro D y longitud L, coaxial con el recipiente para la rotación a la velocidad, la distribuida angular, la velocidad de distribución angular, perdón, la velocidad angular, y se consume una potencia N. Suponiendo que el espacio libre de magnitud delta entre el vástago y la pared del recipiente, la velocidad va distribuida según, según la ley lineal y despreciando el rozamiento en el extremo del vástago determinar el coeficiente de viscosidad del líquido, ¿no? Entonces, para empezar a hacer este ejercicio hay que recordar lo que es la viscosidad. Bueno, ¿ustedes se acuerdan qué es viscosidad? ¿De lo que dijo el ingeniero? La resistencia de un líquido a fluir. ¿Está bien? Sí, la resistencia que tiene un líquido a las deformaciones, sí, exactamente, a fluir. Bien, o sea, si un líquido es más viscoso, presenta más resistencia a las deformaciones tangenciales. O sea, ¿qué quiere decir, no? Si acá yo tengo dos placas y esto amarillo es el fluido, ¿ya? La placa de abajo es estática, completamente, o sea, quieta, no se mueve. Si yo le aplico una tensión tangencial a esta placa de acá arriba, o sea, voy a hacer que esta placa de acá se mueva, ¿no? Se mueva para allá con una velocidad. Entonces, todas las partículas de fluido que están en contacto con esta placa se van a mover, pero mientras más llegue a esta parte de acá, no se va a mover, o sea, va a haber una posición mayor acá, en la parte del fluido que está en contacto con la placa que no se mueve, ¿no? Entonces, si yo le aplico una tensión tangencial a este fluido, si el fluido es poco viscoso, o sea, con poco esfuerzo voy a hacer que agarre más velocidad el fluido, o sea, que se deslice con mayor facilidad. Ahora, si el fluido es más viscoso, va a ser necesario que aplique una mayor tensión para hacer que esta placa se mueva, ¿no? Que se mueva. Eso es la viscosidad, la resistencia a los esfuerzos tangenciales. En el libro del ingeniero ahí está la definición matemática, ¿no? Bueno, la que nos va a ayudar a entender cómo podemos interpretar esto. Bueno, que le voy a hacer un pequeño resumen. Suponiendo que acá nosotros tenemos nuestro eje, ¿no?
Si yo le aplico acá un esfuerzo tangencial a la placa que encima y el fluido es todo este amarillo, ¿en qué parte del fluido va a tener más velocidad? En la superior. Exactamente, acá arriba la velocidad va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor la velocidad ahí arriba? Porque justo ahí le estoy aplicando el esfuerzo tangencial, ¿no? ¿Y en qué parte va a ser la velocidad menor? En el Al fondo. Exactamente, en el fondo. Ahí. Y yo, mientras yo más voy subiendo, digamos, la velocidad va aumentando. Entonces, el gradiente de velocidades es lineal. ¿Qué es gradiente? Gradiente es solo variación, ¿ya? Si yo digo gradiente de velocidades, es la variación de las velocidades con respecto, o sea, con respecto a algo, ¿no? Esto de acá es y esta es la velocidad. O sea, la velocidad va aumentando de manera lineal con y, o sea, para y0, velocidad 0, y1, velocidad 1. Entonces va aumentando así. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta que entonces la tensión es proporcional la tensión es proporcional al gradiente de velocidades. ¿Ya? ¿Por qué acá U? Bueno, U es velocidad. Eso lo van a ver en cinemática, ¿ya? Pero por ahora vamos a tomar U como velocidad. Entonces el esfuerzo tangencial va a ser igual al gradiente de velocidad. El esfuerzo tangencial va a ser igual a la variación de las velocidades que tenemos acá. O sea, va a ser proporcional, perdón. Entonces, para que sea igual, nosotros tenemos que tomar un coeficiente, ¿no? Entonces, ese coeficiente va a ser la viscosidad. Es un resumen de lo que es viscosidad, ¿ya? Si ustedes tienen una duda en cualquier momento, por favor, pregunten. Y entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Este ejercicio nos pide hallar el coeficiente de viscosidad, ¿no? Determinar la viscosidad del líquido. ¿Qué es líquido? El líquido que está acá, entre el vástago y, entre el cilindro y toda esa camisa. Este cilindro tiene un diámetro D, tiene una longitud L, y el espacio que hay entre entre el cilindro y la camisa esta es delta minúscula, ¿no? Y si nos acercamos, ustedes se van a dar cuenta que esto de acá puede ser interpretado como la placa fija y la placa móvil, ¿se dan cuenta? Donde va a haber una variación de velocidades. La placa fija sería todo esto acá y la placa que se mueve sería la superficie del cilindro, ¿no? En este caso, este cilindro se movería de esa manera. Entonces empezamos con la definición que nosotros tenemos de el esfuerzo tangencial va a ser igual a mu, que es, ¿no?, la viscosidad, por U diferencial el gradiente de velocidades, ¿no? Ya. Entonces, si acá yo tengo la altura máxima, significa que yo voy a tener la velocidad máxima acá, ¿no? Y como este gradiente es lineal, suponemos que es lineal, ustedes van a encontrar en internet, o si ya han visto fluidos no newtonianos, no sé si han escuchado esa denominación, fluidos no newtonianos. Cuando le ponen agua con maicena. ¿No han visto en internet videos de eso? Sí. Bueno, un fluido no newtoniano
no tiene esta forma acá. Sí. Ya, porque, bueno, ahora le voy a explicar, ¿no? Esto de acá se le Conozco, llama, conozco. ecuación newtoniana, ¿no? De la viscosidad. Y es porque esto es lineal, o sea, es una recta, ¿no? Cuando son no newtonianos, no son una recta, o sea, pueden ser así, pueden ser, incluso pueden empezar de acá, tendrán, o sea, son distintos. Por ejemplo, tienen que aplicar una fuerza y recién se deforman. Estamos tomando en cuenta que este fluido es newtoniano. Ahora, como es lineal, en vez de poner diferencial de U sobre diferencial de H, yo directamente puedo colocar la velocidad máxima, o sea, la velocidad máxima que alcanza este cilindro. O sea, el cilindro está así, digamos, y está rotando para allá. La velocidad máxima va a estar acá, digamos, ¿no? Va a ser un vector tangencial a la superficie, ¿no? ¿Y cómo se escribe la velocidad máxima? La velocidad máxima cuando está rotando es R por la velocidad angular, ¿no? Cuando hablamos de rotación. Entonces, velocidad máxima sobre H máximo. Acá le voy a colocar. Eso es solo cuando es lineal. ¿Por qué? O sea, porque si yo divido esto entre esto, va a ser lo mismo que si yo divido esto de acá con esto de acá. Porque es el mismo triángulo. Solo cuando es lineal. Pero ustedes tal vez en otra materia o van a ver un gradiente que no sea lineal. Bueno, no creo. Así que siempre vamos a trabajar con esto. Como tal vez algún ya vengan algo así, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a decir que el esfuerzo tangencial va a ser igual a mu, la velocidad máxima, que en este caso va a ser el radio por la velocidad angular sobre delta minúscula, ¿no? Delta minúscula es el grosor. O sea, la distancia máxima, o sea, toda la distancia que hay entre la placa que se mueve, la superficie del cilindro que se está moviendo y la superficie que está quieta, ¿no? Ahora, también nosotros sabemos que la fuerza es igual a el esfuerzo tangencial por el área, ¿no? Porque fuerza tangencial es solo fuerza sobre área. Entonces, para obtener la fuerza, simplemente despejamos lo que ya hemos encontrado, que va a ser igual a mu radio sobre delta. Perdón, esto parece grande. Sobre delta. Es el esfuerzo tangencial, ahora por el área. ¿El área qué sería? Sería pi diámetro por L. Esa sería el área del cilindro. Ya pi diámetro por L. Ahora, si nosotros lo simplificamos, ¿no? Simplificamos esta expresión, vamos a tener que la fuerza será igual a viscosidad diámetro al cuadrado L pi sobre 2 delta. Ya, ¿por qué acá diámetro al cuadrado si acá no hay otro diámetro, no? No hay otro diámetro, pero acá hay radio, o sea, ya, yo puedo decir que radio es igual a diámetro sobre 2, ¿no? Bueno, ahí lo reemplazo y ya multiplico y ya va a salir así. Tenemos cualquier duda que tengan, por favor pregunten, ¿ya? Vamos a verificar la grabación. Ya. Entonces estamos en eso, ¿no? Ya. Ahora la potencia, ¿qué es igual a potencia? Es igual al momento
por la velocidad angular, ¿no? Y aquí es igual el momento. El momento es igual Fuerza por distancia. fuerza por fuerza, y claro, fuerza por distancia. Y en este caso, ¿por qué es diámetro en la mitad, no? Porque Radio. estamos con, sí, estamos considerando el radio. O sea, el momento que es con respecto a este eje, digamos, ¿no? Y este es el radio. Ya, ¿por qué calcular la potencia? Porque el ejercicio nos está dando la potencia. Bueno, no, nos dice que tenemos una potencia. Entonces, despejando toda la potencia, la acelera a mu por el diámetro al cubo, por velocidad angular al cubo, longitud pi 4 sobre delta. Y mu va a ser igual a 4 delta, distancia al cubo, velocidad al cuadrado, pi. Acá era al cuadrado, me equivoqué. Ya. Entonces, de esa manera hallamos la viscosidad que tiene este fluido acá, este fluido amarillo. En esta parte de propiedades físicas de los fluidos no entran tantos ejercicios en exámenes, puede entrar, ¿no? Usualmente no entra, pero es importante entender esto de la viscosidad porque eh, entendiendo esto, después en los temas que van a ver después van a entender lo que es las pérdidas por viscosidad, ¿no? Y también es muy importante porque nosotros utilizamos la propiedad de la viscosidad en los lubricantes. Y a veces el ingeniero ustedes investiguen sobre eso, ¿no? Bueno, el siguiente ejercicio va a ser muy similar, así que si les quedan dudas, la vemos acá ya. Disculpa, una pregunta. Sí, En el ejercicio, el área del cilindro y la camisa en el fondo no se toma en cuenta en la parte inferior porque el área que pone es solamente de los costados, ¿cierto? sí, ajá, tienes razón, no había pensado en eso. Pero sería lo mismo que tomar en cuenta los costados que el del fondo, ¿no es? O sea, si solamente tomas, digamos, como una pequeña parte del recipiente. Ujú. Las fuerzas que se van a generar acá van a generar momento, ¿no? Porque tienen esta distancia de acá. Si no, no consideré el área que está en la parte de abajo. Ya ustedes pueden considerarla cuando hacen el ejercicio, ¿no? Igual, después vamos a ver un ejercicio donde sí vamos a considerar el área que está por la parte de abajo. Deben ver el otro ejercicio en su Telegram. En el ejercicio que mandaste en Telegram, en el último despeje de la viscosidad, la potencia la reemplazaste por N. En el primero que hicimos, este, Sí, en el despeje final. sí, si lees el enunciado dice, tiene una potencia
potencia N, ¿no? Solo que acá en vez de colocar N le puse P de potencia. En su caso, digamos, ahí tendría que poner N. Sí, sí, está bien, gracias. Ya. Pero vamos a hacer un ejercicio muy similar, solo que en este, en vez de ser un cilindro, es un cono. El ejercicio dice, ¿no? Un cono sólido de base R y de velocidad angular W se encuentra en un asiento cónico despreciando la resistencia del aire. La resistencia del aire sería la resistencia acá arriba, ¿no? Despreciando la resistencia del aire y tomando los valores de radio de 6 centímetros, el, otra aclaración, ¿verdad? Ya, espera. El radio de 6 centímetros, teta de 40 grados, el momento de 0.157 newton por metro, la distancia de 4 milímetros y una velocidad de rotación de 600 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la viscosidad del fluido, no? Ya vamos a tomar esto de acá como 2 teta. Bueno, empezamos teniendo en cuenta que esto de acá va a ser igual a la viscosidad por radio por W sobre la altura, ¿no? Bueno, en este caso la distancia total. Y también sabemos que el momento es igual a fuerza por radio. Y también sabemos que la fuerza es igual a el esfuerzo tangencial. Con un diferencial de fuerza igual al esfuerzo tangencial por diferencial de área, ¿no? En este caso no tenemos un área uniforme, un área que podamos calcular de una manera sencilla, ¿no? Tenemos que usar las herramientas de cálculo. ¿Por qué? Porque acá, si se dan cuenta, estas son variables, ¿no? No se mantienen constantes. ¿A qué me refiero con eso? Ahí está. Acá el radio es constante. O sea, el radio va a valer lo mismo acá al inicio que acá al final. Mientras que acá no. O sea, el radio va a ser máximo al inicio y va a ser mínimo al final. Es un radio variable. Si quiero calcular el área, o sea, el área, toda la superficie que está en contacto con el fluido, voy a tener que usar el cálculo, ¿no? El cálculo integral. Entonces, determinamos nuestro diferencial de área. ¿A qué va a ser igual el diferencial de área? Nuestro diferencial de área va a ser un pedacito de área. ¿A qué me refiero con pedacito de área? Digamos, un pedacito.
de que vamos a ir integrando en toda la figura. O sea que vamos a dividir toda esta área en pedazos infinitesimales, ¿no? Y luego lo vamos a integrar. A eso me refiero. Cada una de esas áreas amarillas es un diferencial de área, ¿no? Entonces nuestro diferencial de área lo tenemos acá. Sabemos que todo esto va a ser igual a 2pi L. Y que esto de acá va a ser un diferencial de L. Entonces nuestro diferencial de área va a ser por altura, ¿no? 2pi R por diferencial de L. Diferencial de L. Sí. Ya, pero ¿qué es L? No, L es la distancia de acá a acá. Pero nosotros queremos ponerlo en términos de R, no diferencial de radio, porque eso es lo que varía desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tomamos en cuenta este triángulo, donde sabemos que este ángulo acá es θ, ¿no? Eso es θ, diferencial de L es todo eso, y diferencial de radio es todo esto acá, no, todo eso ahí. Teniendo en cuenta eso, podemos reemplazar en esta fórmula de diferencial de área. Entonces nos vamos a dar cuenta que diferencial de L va a ser igual a diferencial de R por L por radio. Entonces de esa manera obtenemos nuestro diferencial de área, que sería 2pi por L por todo esto acá, ¿no? Bueno, y cuando ya tengamos eso, simplemente integramos desde 0 hasta acá. Digo, de 0 hasta el radio, ¿no? Hasta el radio completo. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación de diferencia, o sea, la ecuación de momento, ¿no? Que el diferencial de momento va a ser igual al diferencial de fuerza por L. Voy a sectorar, ¿no? Diferencial de momento va a ser igual a diferencial de fuerza por R. Pero esto va a ser igual a tangente diferencial de área por R. Y esto que va a ser igual o sea, ya despejando todo, ¿no? Que sería esto acá va a ser igual a mu, ahora encuentro el color, mu radio, velocidad angular, la distancia, ¿no? Entre el cono y la superficie, por 2 pi r al cuadrado por L sobre R por el diferencial de radio. Y acá como acá hay un radio, acá hay otro radio, no sería al cubo. Y entonces tengo esta expresión diferencial, ¿no? Que va a ser para obtener mi momento. ¿Cómo puedo hacer para obtener mi momento teniendo en cuenta esa expresión? Integrando. Hay que integrar. Hay que integrar, ¿no?
Claro, entonces hay que integrar. Pero ¿se dan cuenta por qué estamos integrando? Eh, Porque no es igual el radio en toda la longitud. Exactamente, sí. Estamos integrando porque no es un área uniforme, o sea, no, por ejemplo, acá, si tomamos en cuenta esta área, al principio va a ser mucho mayor que acá, acá abajo, ¿no? Si ustedes tienen un cuadrado así, ustedes hacen lado por lado y lo tienen, ¿no? Pero si ustedes tienen, por ejemplo, algo así, van a necesitar integrar para hallar toda el área, porque no es, los contornos son variables, ¿no? Igual acá. O sea, esta distancia varía con respecto a la longitud del eje. Y entonces acá tenemos esta ecuación. Entonces yo puedo decir que el momento va a ser igual a mu w h por 2pi l r por integral de radio al cubo diferencial de r de 0 a r. Bueno, para apurarnos, lo que vamos a hacer va a ser adelantarnos, ¿no? Directamente m va a ser igual a mu w pi l 2h r al cubo. Mira, esta R mayúscula es distinta a esta R minúscula. ¿Cuál es la diferencia? Que esta R mayúscula, ahorita les muestro. R mayúscula es el radio total, o sea, la distancia desde el eje hasta, bueno, el radio mayor, que el que está acá arriba. Y R es el radio variable, o sea, que puede variar desde, R minúscula es el radio variable, que puede variar desde el 0, que está acá, hasta el radio mayor, ¿no? Y si se dan cuenta de esto, es como un poco como el ejemplo de la viscosidad, ¿no? Que estamos viendo. Y si pongo mi eje ahí, ¿no? Y esto digo que se llama Y. Allí máximo voy a tener el radio máximo, ¿no? Que es el radio mayor. Allí mínimo voy a tener el radio mínimo, que va a ser acá chiquito. Eso es el momento. Si yo despego de esa expresión, despego la viscosidad, va a ser igual al momento por 2h w pi r radio del cubo. Entonces lo que ustedes hacen es despejar todas las incógnitas y reemplazan, ¿no? Entonces la viscosidad acá sería igual a 0.3156. Este sería la viscosidad. Puede haber casos como el que me hizo notar el anterior compañero, ¿no? Y que no tomamos en cuenta en el anterior ejercicio, donde acá tengo una superficie y habría que contar la superficie también de acá arriba. Pero en ese caso, la superficie sería un redondo, ¿no? Y no sería variable, porque solo sería esta superficie acá, sería una superficie constante. También puede que ustedes vean otro tipo de ejercicios donde ustedes tengan una pelota. Perdón, pero una bola que esté girando, ¿no?
En ese caso, si les toca, tendrían que igual integrar un diferencial de área. Y hacer cientos de, bueno, infinitos diferenciales de área, ¿no? Con integración. Este es el ejercicio 2. ¿Tienen alguna duda? En la parte de la integral, Sí. sale de la integral sale como r al cubo, luego de integrar. Ya, ya. Lo que pasa es que yo lo simplifiqué, pero mira, acá hay una R, que es la R total, ¿no? En realidad esto sale R elevado a 4 sobre R sobre 4, ¿no? Por las reglas de integración, que son que al exponente le sumas 1 y abajo el exponente más 1, ¿no? Que es por tabla. Pero acá justo tienes esta R de acá, o sea, esta de acá se simplifica con 1 de esta de acá y acá te sale 3. Ok, perdón, gracias. No, está bien, está bien. Eso es lo que pasa, solo que lo simplifique directo. ¿Otra duda, chicos? Bueno, entonces vamos a empezar con otra figura, ¿ya? Esta otra figura es un plato. Aquí lo tengo. Un disco de radio R gira a velocidad angular omega dentro de un contenedor de aceite de viscosidad 1, como en la figura, asumiendo un perfil de velocidades lineal. ¿Qué es perfil de velocidades lineal? O sea, el gradiente de velocidades, ¿no? Y despreciando el corte en los bordes del disco externo, derive una expresión para el par viscoso del disco. Entonces acá nos está pidiendo despreciar los esfuerzos cortantes por los bordes, ¿no? ¿A qué se refiere? A que despreciemos los esfuerzos que se originan debido a esta cara acá, ¿no? A esta área. Ya. O sea, porque acá hay fluido, ¿no? Y si yo hago girar esta acá, igual acá se van a generar unos esfuerzos. Pide que los ignoremos. Y que solo calculemos el esfuerzo que se genera por esta área de acá, ¿no? Y bueno, ahora que me doy cuenta, el momento sí va a ser variable. ¿Por qué? Porque si el momento no es fuerza por distancia, nos vamos a dar cuenta que el momento acá va a ser máximo, ¿no? Y acá el momento va a ser mínimo. O sea que el momento va a ser variable y el momento va a ser dependiendo, ¿no? De la distancia al eje. Sabiendo hacer esto, igual van a poder hacer esto acá. Me llegan notificaciones, pero nadie quiere entrar. Ya. Entonces nos dice que tengamos en cuenta un perfil, una distribución de velocidades lineal. Es lo que hemos estado haciendo siempre, ¿no? Como ya le dije, esto de acá es igual a la diferencial de U sobre diferencial de H, ¿no? Si tomamos en cuenta esto como lineal, va a ser igual a la velocidad máxima sobre la distancia total. Que en este caso sería R por omega sobre H. ¿Por qué aquí estamos usando omega y en el otro caso estábamos usando W, ¿no? Los dos son velocidad angular, solo que en este ejercicio nos da como omega.
Solamente el ingeniero utiliza omega para el área, ¿no? Nos damos cuenta, bueno, entonces, diferencial de fuerza va a ser igual a eso, ¿no? Diferencial de fuerza va a ser igual a velocidad que esta velocidad es por omega por el área, ¿no? Que es 2pi radio diferencial de radio. Ya, ¿por qué estoy tomando ese diferencial? De que, ¿por qué estoy tomando ese diferencial de radio? Porque en realidad nosotros acá estamos queriendo calcular la fuerza, ¿no? Pero estamos calculando la fuerza debido a los esfuerzos tangenciales que ocurren en esa fuerza. ¿Qué es un esfuerzo tangencial? Un esfuerzo tangencial es solo la fuerza que se ejerce sobre un área, ¿no? Puede ser normal o puede ser tangencial. Entonces, acá, a cada punto del área, a cada parte de esta área, o sea, tiene su propio esfuerzo tangencial. Acá cerca del radio, o sea, puede ser variable, ¿no? A eso me refiero. Por eso estamos tomando un diferencial de radio. Y ahora si lo... Bueno, tomar en cuenta la integral, ¿no? Asumiría que f va a ser igual a la integral de 0 a r de mu omega 2pi radio al cuadrado h diferencial de r, ¿no? Creo que sería igual. Bueno, sería igual a lo mismo, solo que acá tomando esto sí y acá 3, ¿no? Pero por ahora dejémoslo así. Entonces de esa manera tendríamos la fuerza. Ahora queremos encontrar el par viscoso, que es el momento, ¿no? Definimos esto así. Que diferencial de fuerza radio. Dejamos la fuerza así, ¿por qué? Porque acá tenemos otra variable, que sería mejor integral. Entonces, si este es radio, si lo ponemos mejor, nos va a salir de esta manera. Mu omega 2pi, entonces sobre la distancia integral de radio al cubo. Entonces, si lo coloco, va a ser el momento, va a ser igual sobre 2h. Ese sería el momento. El momento, pero este sería el momento solo en una cara. Que es solo cualquiera, ¿no? Como son dos caras, multiplico por 2, ya le quito eso, ¿no? Ese sería el momento total. Entonces, el momento total de toda la figura va a ser igual a mu, omega, pi, radio elevado a 4 sobre h. Ese sería el momento total de toda la figura. Entonces, chicos, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna duda?
Sí, ¿por qué dos caras? No entiendo bien esa parte. Ah, ya. Esta es la figura, ¿no? Acá hay una cara, de acá hay otra. O sea que acá hay toda una área que está en contacto con el fluido y nosotros calculamos el par que se origina por toda esta área que está en contacto con el fluido, ¿no? Pero acá hay otra cara que está en contacto con el fluido. Por eso son dos caras. Listo, gracias. Ya bueno, pasamos con el siguiente ejercicio. Oye, Max, entonces para el primer ejercicio, a eso te referías, ¿no? Sí, a eso me refería. A eso me refería. ¿Cómo le está yendo con su carpeta? Bien, ¿Bien? fácil. El ingeniero toma en cuenta mucho la carpeta. Ya, y es importante, ustedes van a tener el ingeniero divide usualmente la materia en dos, ¿no? O sea, hasta la mitad, todas las carpetas que tengan, todos los prácticos que tienen van a tener que juntarlo y presentarlo en una sola carpeta. O sea, el trabajo práctico 1, 2, 3 y 4, ¿no? Es importante que lo hagan bien, pero es mucho más importante que no lo presenten tarde. El ingeniero es un poco es flexible con la presentación de los trabajos prácticos, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes presentan su carpeta 5 minutos tarde, el ingeniero les pone 0. ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y si les pone 0, digamos, ya no hay cómo reclamarlo. A veces pasa que ustedes, digamos, no lo pueden tener completo y tal vez se ponen a trabajar, ¿no? En su carpeta hasta las 12, 1. Pero es preferible que ustedes la presenten incompleta a que les pongan 0. Que tengan 80 o 50, incluso 30 a 0. O sea que tengan mucho cuidado con sus carpetas, por favor. Ya, entonces este ejercicio de acá dice, encuentre la velocidad terminal de un bloque bajo el siguiente esquema, ¿no? Es un bloque que está cayendo por una superficie inclinada. Si la masa es 6 kilogramos, el área es 35 centímetros cúbicos, θ es 15 grados, y la película tiene un aceite SAE 30 de 1 milímetro de espesor a 20 grados centígrados. La viscosidad del SAE 30 es 0.29 kilogramos metros sobre segundo. ¿A qué se refiere película? Película se refiere a una capa, a esta capa, ¿ya? A eso se refiere con película. ¿Por qué le dicen película a las películas? Porque antes las películas venían en rollos, ¿no? O sea, en rollos delgaditos y eso, bueno, eso se llama película. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer sumatoria de fuerza. Va a ser igual al peso por seno de θ o sea, el peso por seno de θ es esta fuerza acá, ¿no? Es la fuerza que está yendo hacia la izquierda. Pero la fuerza que se lo pone va a ser igual al esfuerzo tangencial por el área. Entonces, si el bloque se quiere mover para la izquierda, como la viscosidad y la probabilidad que tiene el fluido de resistirse, ¿no?, a la deformación, va a haber una fuerza viscosa que va a ir para el otro lado, ¿no?, para el lado contrario. Y se expresa así.
Entonces, si nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y de acá despejamos la velocidad. Si la fuerza tangencial es igual a mu por velocidad sobre altura, ¿no? Despejamos ahí y despejamos velocidad, porque va a ser igual al peso seno de teta, la distancia, el área por mu. Y bueno, esa sería la velocidad terminal. Ustedes simplemente reemplazan el peso, que sería 6 kilogramos de masa por la gravedad, ¿no? El seno de 15, la distancia que sería 1 por 10 a la menos 3 metros, el área que es 3,5 por 10 menos 3 metros al cuadrado y 0,29, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, la velocidad terminal va a ser igual a 15 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con eso? Oh, sí, disculpe. En Sí. un diagrama de fuerza, ¿cuál sería el tau por área? Disculpa. Ah, ya. ¿Cuál sería el tau por área? Ya tenemos esa línea, ¿no? Y tenemos una fuerza que va hacia la izquierda, que esa fuerza va a ser representada por el peso, que es el peso de este bloque, ¿no? El peso que va en dirección hacia allá, o sea, por seno del ángulo de acá. Pero hay una fuerza que se opone esa fuerza que se opone al desplazamiento, ¿no? Y esa es la fuerza ocasionada por la viscosidad. Y va a ser una fuerza que va a estar acá, ¿no? Bueno, entonces fácilmente nosotros podemos calcular esta fuerza acá, que es el peso por el seno, ¿no? Ahora, lo nuevo que estamos aprendiendo acá en mecánica de fluidos es esta fuerza viscosa, que es por la resistencia a la deformación del fluido. Bueno, nosotros sabemos que el esfuerzo tangencial, ¿no?, del fluido por la viscosidad es igual a esta expresión de acá. Cuando es lineal, es la velocidad por h, ¿no? H sabemos que es la distancia que hay entre el bloque y la superficie, ¿no? Es el grosor de la capa de la película de fluido. La velocidad no sabemos, la viscosidad sí la conocemos. Pero también sabemos que el esfuerzo tangencial es igual a fuerza sobre área, ¿no? Una fuerza aplicada a un área. Entonces, si queremos hallar la fuerza, tenemos que multiplicar esto acá por el área. Ahora, ¿cuál es el área? Bueno, le voy a preguntar a ustedes, chicos, acá tenemos en cuenta dos áreas, ¿no? Es el área que es el área de todo el triángulo y el área de esto acá, ¿no? Si nosotros queremos saber la fuerza, ¿no?, que se opone a este desplazamiento, ¿qué área tenemos que tomar en cuenta? ¿El área de bloque o el área de esta rampa? Esta superficie inclinada. El área del bloque. La de bloque. Y claro, está bien, y eso es dato, ¿no? Que 35 centímetros cúbicos. Entonces, si multiplicamos esto acá por el área, o sea, el área en contacto con el fluido, que es esa, vamos a tener una fuerza, ¿no? Y esa fuerza es la que se opone al desplazamiento por el peso del bloque. Eso sería.
Entonces, Eh, sí. Y entonces el último ejercicio. Una placa delgada y móvil está separada de dos placas fijas por dos fluidos de desigual viscosidad y espacio desigual, como se muestra a continuación, ¿no? El área de contacto es A, determine la fuerza requerida para moverlo, considere el flujo viscoso estable, laminar, no turbulento. Ya, o sea, nos pide hallar la fuerza necesaria para mover esta lámina de acá, ¿no? Dice otras cosas como flujo estable, laminar y no turbulento. Eso lo van a aprender después. Flujo estable, bueno, flujo estable, estado estable, eso ya deberíamos saberlo, ¿no? Que eso no se olvida, significa que no hay variación con respecto al tiempo. O sea que yo puedo decir que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a cero, ¿no? La derivada es solo la variación, ¿no? O sea que si no hay variación de velocidad con respecto al tiempo, la velocidad es constante. Eso es estable. Estado estable lo van a ver mucho en los ejercicios. Es importante nos ayuda a simplificar mucho el análisis, porque si no fuese estable necesitaríamos mucho más, bueno, saber cosas complejas que no son necesarias en la materia. Entonces acá hay una H, acá hay otra, ¿no? Queremos hallar la velocidad y la fuerza. Esta de acá es móvil y esta está fija, esta de acá arriba está fija. Entonces las tensiones generadas por la viscosidad van a ser igual a, la tensión va a ser igual a la fuerza 1 por el área 1, ¿no? Y la tensión 2 va a ser igual a la fuerza 2 por el área 2. Si la fuerza necesaria para mover esos dos va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces simplemente sumamos esas dos expresiones, ¿no? O sea, despejamos de acá la fuerza 1 y la fuerza 2 y las sumamos. ¿Eso qué sería igual? Sería igual a fuerza e igual a altura 1. En la foto que les envié acá dice 2, pero es 1, ya lo corrigen, por favor. Más viscosidad 2, velocidad 2, altura 2, y el área 2 y área 1 es la misma, las dos son la misma. Entonces esto les quedaría claro. Eso sería. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Chicos. Ya, bueno, entonces estos serían los 5 ejercicios que tienen que ustedes colocarle a su carpeta. ¿Ya? Auxiliar, buen día. Una consultita. ¿El tipo de hoja para presentar las carpetas es en bond o puede ser en cualquier hoja? Preferiblemente en bond. Bueno, tienen que hacerlo en hoja bond. ¿No le dijo nada al ingeniero? ¿Ni cómo tienen que hacerlo? No. ¿Ah? No, dijo. Solo del nombre y la fecha a un lado de la hoja. Ya. Le dijo el nombre y la fecha. Ya está bien.
Entonces tiene que su hoja de carpeta práctico, digamos, ese es su jabón, no tiene que ser jabón para que sea bonito. Ustedes le hacen un margen, lo imprimen o ya no, si empiezan a hacerlo hoy no les da tiempo, ya lo hacen sin margen, pero es mejor que esté así, es mejor que esté presentable. Y el cuadradito, ¿le dijo así o cómo le dijo el ingeniero? No dijo nada, pero mejor sería su asesoramiento de usted, ¿no? Como es parte de la materia. Ya. Entonces, si ustedes ya han avanzado con su práctico y no han hecho, digamos, este cuadradito acá, lo que hacen es solo colocarle su nombre acá arriba. Por ejemplo, si yo me llamo Adán Guzmán, aquí coloco Adán Guzmán, digamos, ¿no? Adán Guzmán y me registro. Me imagino que ustedes ya están, bueno, ya han terminado por lo menos el resumen, ¿no? O están en ello. Así como el racional. Así como el racional, exactamente. Bueno, el mismo docente, el mismo método. Y para los que son eléctricos y no han llevado racional, bueno, van a ser la primera vez que lo vean a Sauma, ¿no? Si ustedes ya han empezado su práctico y no han hecho este modelo, simplemente acá arriba escriben su nombre, ¿no? Si ustedes todavía no han empezado, o para el siguiente, ustedes hacen acá un pequeño cuadradito, colocan su nombre, su registro y la fecha. De esa manera. ¿Por qué hace esto? Es que el ingeniero, la verdad, se da cuenta que muchas veces ustedes copian del práctico de su compañero o del semestre pasado. Tienen que tener cuidado con hacerlo mejor el ingeniero. ¿Por qué? Porque, bueno, él se esfuerza, ¿no? Por hacerles enseñarles, creo que está grabando sus clases. Y cuando los pilla, digamos, copiando los prácticos, claro, se molesta mucho, ¿no? Y bueno, está bien. Y es más exigente. Entonces este es el formato. Este es el formato para hacer las hojas del práctico. Como les digo, si ustedes ya han empezado y no han hecho así, coloquen acá arriba. Ya la siguiente lo hacen así. De nuevo les repito que esto es importante. No va a haber un trabajo práctico 1, trabajo práctico 2, 3, 4. Y Leo les va a pedir que junten todo eso y lo presenten en una carpeta. El ingeniero es flexible con la presentación. Por ejemplo, si les dice, preséntemelo a las 12 del día 13, si ustedes los presentan a las 12:30 o 1, el ingeniero los acepta, ¿no? Igual el trabajo práctico 2, el 3, el 4. El que es sumamente importante es la carpeta de trabajo práctico. O sea, la suma de todo esto. Si por alguna razón, digamos, ustedes hicieron el 1, hicieron el 2, el 3, pero no hicieron el 4, preséntenlo como tienen, o sea, preséntenlo incompleto. Es mejor presentarlo incompleto que no presentarlo, porque si ustedes no lo presentan o lo presentan tarde, van a tener 0. Aunque sea, 1 minuto, 2 minutos, el sistema directamente les coloca 0. Y el ingeniero le va a recalcar eso, igual. Y si les ponen 0, afecta mucho su nota final. Incluso si ustedes hacen bien su carpeta, todo les puede ayudar a aprobar la materia. Mira, es importante eso. No presentarla tarde. Una consulta. En la carpeta dice tinta azul, ¿todo con tinta azul? ¿O se puede usar otro? Sí, preferentemente utilicen tinta azul, digamos, para hacer los resúmenes y para hacer su nombre. Ahora, si ustedes quieren hacer, digamos, un gráfico, un dibujo, utilicen tinta negra o la que quieran. Ahora ya, si ustedes ya recién ven esto, ya han avanzado el práctico, hasta donde hicieron está bien con tinta negra, así continúen con tinta azul. Y a los demás, solo con tinta azul. Una consulta, Auxiliar. Sí. En esto tengo una confusión. Cuando dice entrega del TP1 miércoles 00, ¿se refiere a martes amaneciendo miércoles? Ajá, exactamente. Acá les muestro.
Si el ingeniero dice 16:00, se refiere al 15 a las 12, ¿me entienden? Correcto. Sí, entiende. Es igual medio confuso, ¿no? Si el ingeniero dice, o sea, si en el Classroom dice el día 16 a las 00, ustedes tienen que presentarlo antes, o sea, preferentemente a las 15 y 23. 11, claro, 59, o sea, porque si un minuto más ya es eso. O sea, el día 15 a medianoche, a eso se refiere. Díganle a sus compañeros ya si no asisten a esta ayudantía o tienen que tomar muy en cuenta eso. Si dice 16:00 se refiere, o sea, el día 15 a medianoche. A eso se refiere. Tumbe. Supongan que es como para el paro, pues. De las 0 se empieza el lunes, ¿no es? La noche, digamos. Sí. Otra cosa, el ingeniero se preocupa más porque ustedes entiendan los conceptos, ¿ya? O sea, porque ustedes entiendan, ¿no? A qué se refiere. Por eso es más importante el examen teórico o tiene más ponderación. Por eso les sugiero que ustedes realicen los ejercicios que tienen acá, porque el ejercicio igual ayuda a entender bien la teoría, ¿no? Pero que ¿Sí? ¿sí? El semestre pasado creo que solo fueron ejercicios, no examen teórico, ¿no? ¿De nuevo? El anterior semestre en los exámenes solo eran ejercicios, el examen fue puro ejercicios prácticos. Ah, sí, bueno, el anterior semestre fue el primer semestre que pasó eso. Puede pasar de nuevo este semestre, no sé si ¿han escuchado que Sauma dijo algo de examen presencial? ¿El ingeniero? Dijo que no va a haber más exámenes virtuales. Ah, ya, entonces su examen va a ser presencial. Sí. Les queda estudiar nomás, entonces. No, pero además, al principio se publicó en el Classroom la ponderación y decía el examen teórico. Bueno, entonces, varía de muchas cosas. Por ejemplo, este semestre yo imagino que el ingeniero está avanzando rápido porque se supone que este semestre acaba en diciembre, ¿no? Se supone, pero van a alargar. Ya. Entonces, tienen que ir estudiando. Otra cosa, el problema muchas veces es que esta materia se necesita tener un cierto conocimiento matemático, ¿no? Para entenderla bien. Y ese conocimiento se supone que deberíamos tenerlo, pero a veces uno se olvida o incluso uno no lo ha visto, ¿no? Por cómo conocemos, ¿no? O a veces nos olvidamos. Por ejemplo, esto de acá se le llama el gradiente, ¿no? Eso es la variación. Pero ustedes después van a ver este gradiente en 3 dimensiones. En esta materia, digamos, un tema más allá que es estática, que es, digamos, esto de acá, el gradiente de velocidades, que es la variación de velocidad en X, Y, Z. Y de muchos de ustedes va a ser la primera vez que han visto esto, ¿no? Cuando en realidad deberíamos haberlo visto en cálculo 2, debemos haberlo estudiado en cálculo 2, aplicarlo en teoría de campo, y bueno, acá ya simplemente saberlo para aprender la teoría, ¿no? Y quieren ser las ecuaciones. Por ejemplo, les muestro de las leyes de Maxwell. Son 4 leyes de Maxwell, ¿no? Son que es la divergencia de campo eléctrico va a ser igual a esto no es de la materia, es solo para estoy comentando. La divergencia del campo magnético va a ser igual a 0. Esto quiere decir que no hay dipolos, ¿no? Divergencia del campo magnético. Tal vez le ha comentado el ingeniero con el que ha llevado teoría del campo. Rotacional del campo magnético, rotacional del campo eléctrico es igual a menos variación del campo. Esta es la ley de Faraday, ¿no? Si hay circulación de corriente, se crea un campo magnético. Y acá va otra cosa.
Entonces este triangulito invertido es el operador Laplaciano, un operador vectorial, ¿ya? Un operador vectorial. ¿Qué quiere decir? Que es un vector que se ve así. ¿Qué son estos de acá? Son las derivadas parciales, ¿ya? ¿Qué es derivada parcial? Derivada parcial, digo, ¿qué es la derivada? Es solo el cambio, ¿ya? Solo, ustedes lo van a ver, solo piensen en cambio. Derivada de la presión es el cambio de presión con respecto, o sea, cómo varía la presión, cómo varía la velocidad. Eso tengan en su mente. Y en vez de escribir todo este vector, simplemente escribimos ese triangulito, ese triángulo. Entonces, cuando ustedes vean un triángulo y un campo vectorial, eso significa producto punto. Y entonces, ustedes piensen en este triángulo como una derivada en 3 dimensiones. Simplemente en eso. Y si ustedes quieren estudiarlo para entender mejor lo que van a ver en estática, cinemática y dinámica, estas cosas se llaman divergencia. Cuando esto acá por un campo escalar. Perdón, se llama gradiente cuando es por un campo escalar. Divergencia cuando es con un campo vectorial. Y rotacional cuando es producto cruz un campo vectorial. Entonces, gradiente, divergencia y rotacional. Y digamos, ¿qué es un campo escalar y qué es un campo vectorial? Eso repasen un poquito y le van a entender la materia. Ya, Entonces, igual, y si no no, es necesario racional, ¿no? Porque algunos nos hacen meter miedo. Dicen que si no pasaron mecánica racional, ¿a qué están a fluido? ya, bueno. El ingeniero se enoja cuando ustedes son mecánicos o electromecánicos porque se supone que racional les habla de fluidos, ¿no? Pero hay otros que son eléctricos, igual como yo soy ingeniero, o estoy estudiando ingeniería eléctrica y yo no llevo mecánica racional. Y yo diría que no es necesario, digamos, ¿no? Ayuda, te puede ayudar a entender conceptos de mecánica que van a ver, pero ustedes pueden aprobar sin saber mecánica racional. Como les pasa a los eléctricos, ¿no? Que aprueban y no llevan racional porque no está en su plan. Aquí les voy a hacer un pequeño resumen de qué era el campo vectorial, qué era el campo escalar. ¿Ustedes más o menos han escuchado de eso, se acuerdan? ¿Campo vectorial? Claro, en teoría de campo. Sí, entonces, ¿qué es un campo vectorial? Un campo vectorial es un espacio donde cada punto tiene una magnitud vectorial. Ya, por ejemplo, esto puede ser un torbellino, digamos, ¿no? O sea, un torbellino donde cada punto tiene una magnitud vectorial. En los fluidos, ¿cuál sería esa magnitud vectorial? Sería la velocidad. Campo vectorial. Por ejemplo, este es el campo gravitacional de la Tierra. Digamos, un campo, esto lo van a ver en estática igual. Y les va a ayudar a entender. Miren, este es un campo vectorial, o sea, magnético de la Tierra, ¿no? O sea, la fuerza que es ejercida por la aceleración, ¿no? Por la masa. Se expresa así, o sea, que va directo hacia la Tierra. Este es un campo vectorial que es de esta forma. Esto sería de la Luna. Mm. Entonces, cuando escuchen campo vectorial, simplemente piensen en un espacio donde cada uno tiene sus magnitudes vectoriales. Pueden ser velocidad, campo magnético, campo eléctrico. Por ejemplo, acá hay 3 ejemplos, ¿no?
Acá este de acá puede ser un río. No, o sea, tienen acá un río y el agua fluye, ¿no? O sea, el campo vectorial va a ser líneas que están yendo recto. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes van al baño, ¿no? Hacen algo y jalan la cadena? El agua que está en el baño se va a ver de esta manera, ¿no? O sea que su campo vectorial va a estar rotando. Y eso tiene relación con lo que le dije del rotacional, ¿no? Ahora, si ustedes tienen una fuente, ¿no? Y de este punto el campo vectorial va a salir, o sea, va a salir fluido y se va a ver de esta manera. Eso es el campo vectorial. Entonces el campo vectorial es simplemente un campo donde a cada punto le corresponde una magnitud vectorial. Ahora hay el campo escalar. El campo escalar es lo que ya hemos visto en cálculo 2, hemos estudiado. Un ejemplo sería este. Si yo agarro un pedazo de metal y a ese pedazo de metal yo acá le coloco un fierro caliente, ¿qué punto va a estar más caliente? El que esté en contacto con eso, digamos, ¿no? Todo esto de acá. Y estos puntos de acá van a estar más fríos. Entonces, ¿qué es un campo escalar? Es un campo al que cada punto le corresponde una magnitud escalar, o sea, una temperatura. Si yo coloco acá un punto, acá va a estar 1000 grados, digamos, ¿no? De acá 20, 500. Eso es un campo escalar. Tírenle una repasadita y lo van a entender. Y bueno, y si no lo entienden y si no tienen tiempo, igual esto les va a ayudar a entender mejor, pero igual pueden aprobar las materias sin entender mucho esto. En base a la ayudantía, ¿vas a tomar lista o algo por parecido? De nuevo, ¿no le dijo nada al ingeniero? No. Disculpa, ¿cuántos ayudantes van a hacer? Somos 3 ayudantes, eso les quería aclarar también, somos 3 ayudantes. Le voy a colocar mi nombre acá en el chat. ¿De qué? Para ponerle ahí en la carátula, ¿no? Sí. Y no ¿Solo consulta. vamos a tener ayudantía los sábados? ¿No? ¿Los sábados? Sí, la ayudantía va a ser los sábados. Los otros ayudantes, como estaban viendo que como el semestre se supone que es 2 meses, estamos pensando dotar ayudantía 2 veces por semana. Sí, estaría bien. Claro, para estar soñando. Esos nombres, los que están ahí en Classroom, esos son los auxiliares, ¿no? Sí, esos son los auxiliares. Ya, les mandé los 3, sería Ugarteche, José André, más conocido como Techi, Rivero Valdivieso Valeria, que era el auxiliar de mecánica racional, y yo, ¿no? Valdivieso Morón Max. Entonces, disculpa, ya que muchos nos agarraron con Sauma anterior, semestre nacional, deberías enviar entonces el modelo de carátula. Ya, le voy a enviar una fotito. Disculpa, ahorita te estoy enviando ahí a Telegram. Así yo hice mi presentación, mira, en mi hoja, carpeta. Y me sacó buena nota nomás así el ingeniero. No sé si son los ingenieros o los auxiliares que corrigen, pero me sacó bien, ¿verdad? Ahora le envié. ¿En racional? ¿O en sí, materia? en racional. No llegó en una foto todavía. Ahorita. Ya. Auxiliar, una consultita. En el caso de que ya parte del práctico esté typeado en computadora, ¿se puede presentar o es necesario hacerlo a pulso? El práctico sí o sí tiene que ser a pulso. Disculpa, yo lo hice así por medio de aplicación y me sacó buena nota nomás. Es que lo que pasa es que vos tenés que poner la página, ¿no? El número de página, y para ponerlo a la carpeta completa vas a tener que borrar el número de página y te va a salir medio complicadito, creo, no sé. Vos lo pusiste así, ¿no? Se ve bien, la verdad. O sea, yo lo hice así, la verdad, y me sacó 100, la verdad. 100 las dos carpetas. Y eso me ayudó harto a mí, y por eso yo pasé la materia, por eso. Bueno, entonces hacemos un ejemplo, pero además se envía su carpeta, le va a ayudar mucho.
Está bien porque está ordenado, claro, y con esa aplicación le pusiste tu nombre, tu registro y tu fecha y tu Claro, yo página, ¿no? al modo, cuando lo junté todo, la carpeta, ¿no? Ujú. Cuando junté todo lo práctico, ahí pues, me varió harto los números de página, todo. A eso me refiero, ¿no? Ujú. Porque si vos haces a pulso, a no ser que le das con corrector o lo borré, no sé. Ah, bueno, claro, me refiero a que el contenido, o sea, el resumen, todo eso, los ejercicios tienen que ser hechos a pulso. Ah, sí, claro, eso sí, yo sí a pulso. Yo la fecha, el registro, eso, claro, pues, el marco, pueden hacerlo a computador. Sí, sí, yo lo hice así, la verdad, y me sacó buena nota también. Bien, Le voy a mostrar cómo yo lo hice, o sea, no es necesario que le hagan como... Claro, también a pulso también me hicieron muchos colegas y también nos fue bien. bueno, pulso tarda también, ¿no? Uno se cansa. Sí. A veces se equivoca también uno y borrar. Así yo lo puse. Bueno, también. Una duda más, por favor. Claro. ¿Hay algún modelo para hacer la monografía que pide en el práctico? Ya, monografía de qué les pidió de lubricación. De viscosidad. Ah, ya, no hay ningún modelo de monografía. Igual en mi semestre me pidió hacer monografía, digamos, yo, bueno, creo que una vez en colegio había escuchado que era eso. Bueno, la monografía es simplemente una investigación corta, ¿ya? No hay un modelo específico. Ustedes simplemente investiguen lo que les pidió el ingeniero, háganlo bien y le dijo alguna cantidad de hojas. 3, máximo 3. Entonces, yo creo que pueden hacerlo, no es tan largo, 3 hojas está bien. Perfecto, gracias, auxiliar. No. Disculpa, ¿no hay libro ahí para sacar los ejercicios en PDF? Ay, creo que pasaron acá en el Telegram. Ese libro, A ver, son 3. La biografía son 3 libros o más. A ver. Es el Streeter. Si ustedes no entienden la teoría del libro, busquen el Streeter, ahí está un poquito más desarrollada. Algunas cosas, digamos, en eso se basa mucho la teoría del libro. Por ejemplo, hay en cinemática de los fluidos hay una parte sobre movimientos, ¿no? De los fluidos. Esa parte igual está bien explicada en el Streeter. Ahí pueden revisar para complementar. Otra bibliografía es el Nekrasov. No sé si lo han visto. El que está en Telegram, el Nekrasov es un libro ruso. Ahí ya los problemas son un poquito más complejos, pero si ustedes lo resuelven, si resuelven eso, o sea, demuestran que entienden la materia. Después uno donde hay problemas más sencillos es el Scham. Scham debe estar acá acá está, miren, en los archivos del grupo, dice 500 problemas resueltos de mecánica de fluidos, ese es el Scham. Mecánica de los fluidos, Víctor Streeter, ese es el Streeter que les dije, y no pasó el Nekrasov. Bueno, Solo hay dos, ¿no? está bien, el Nekrasov es un libro ruso que tiene problemas bien difíciles, digamos. A ver, se lo voy a pasar, pero si no lo pasó el ingeniero, digo, el otro auxiliar es porque tal vez el ingeniero no le haga sacar ejercicios ahí, que son un poquito más difíciles. Igual tiene teoría que le puede... ¿O podría escribirnos el nombre y el número de edición? ¿No? Se lo voy a pasar ahorita. Por favor, el Solven, ¿no? El Solven y el String, que sigo. el solucionario no lo tengo. No hay el del Nekrasov, el solucionario, hay algunas pistas en la parte de atrás. O sea, los libros rusos son un poquito más complejos, ¿no? Si ustedes lo han visto. A ver, también le voy a pasar el White. A ver. El libro.
ese sí tiene su solucionario, ¿no? Ah, no lo encuentro, por eso lo escribir. Mecánica de fluidos. Bueno, ese tiene su solucionario y tiene muchos ejercicios y teoría igual que le va a ayudar a entender la materia. Y a veces creo que salen ejercicios similares ahí para el examen. O sea, podemos elegir de cualquiera de esos libros 5 Ya, ejercicios. ahora, ustedes cojan de cualquiera. Ya, hagan ejercicios también de manómetro. No, bien voy. Ustedes cogen de ahí 5 mínimo. Si hacen más, mejor. Pero son 5 mínimo. Mejor para ustedes, ¿no? Y también repasen los ejercicios que vimos hoy y que van a ser los demás auxiliares, ¿no? Porque muchas veces los ejercicios son muy similares, ¿ya? O tienen relación. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna otra pregunta? La clase grabada, disculpa, ¿dónde lo vas a subir? En este momento que termine lo voy a subir a YouTube y les paso el link. Todavía no se salen, lo voy a enviar screen de los que están ahorita. Max, disculpa. Sí. Los auxiliares Valeria, Ugarteche y Bono, ¿eh? Sí. Somos los tres. Ya. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Cualquier duda que tengan, me hablan ya. Y a veces no respondo, pero es porque en Telegram me llegan muchos mensajes y se van los mensajes al fondo. Hábleme de nuevo. Sí, nos confirmás si van a ser 2 clases semanales de gigantea, ¿sí? Ya, les confirmo, después les confirmo, pero mientras tanto este horario de los sábados se mantiene, sábado a las 10. Sí, una última duda. Este práctico que hay que presentar, ¿hay que hacerlo con la carátula igual, directo, o es solo la carátula ya para el final presentando No, todo? cada práctico es con carátula. Ah, ya. Y los subtítulos que dice, ¿es necesario poner el punto 1 y lo que dice y luego hacerlo la instrucción? Es como decir, a ver, en el punto 1 dice resumen del capítulo, dice. O sea, se refiere a un índice. Sí, eso es necesario ponerlo cuando yo esté a punto de hacer el resumen ahí arriba como subtítulo. Ah, ya, sí, claro, tenés que colocar, y bueno, si no lo colocaste no hay problema. Pero creo que te pide índice también el trabajo, ¿no? Sí. Ya, entonces sería nomás solamente la carátula y todo el trabajo que dio como instrucción. Sí. Listo. A ver, pero no te pide índice Dice carátula, índice y da las instrucciones de nombre, registro, fecha y todos los puntos para hacer de tarea. Así, mira, yo envié un modelo en Telegram, así pueden resonar. ¿Te fijas? Creo que está claro eso. Ah, sí, así. Ah, listo, ya, ahora sí lo entiendo. Gracias, compañero, gracias, Oxy. Ya. Ya, entonces eso sería todo por hoy, chicos. Hasta luego. Cualquier duda, me hablan, ¿ya? O hablan en el grupo también. Esta impresora, el cliente se le acabó todo. Gracias, auxiliar.